Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que te encuentres. Mi nombre es Pato, desarrollador de Webeana, mi empresa, donde me encanta hacer videojuegos HTML5. Tenemos ya publicados algunos videojuegos que puedes disfrutarlos directamente en nuestra página web www.webeana.com. Date una vuelta si deseas para conocer qué es lo que estamos desarrollando. En este tutorial te voy a traer la versión, mejor dicho, vamos a ver este diseño que lo estoy planteando aquí, podemos verlo, de un juego navideño. La idea es que este pequeño Santa ataque y destruya a estos enemigos que tiene por acá, basados en el enemigo de Santa, el Krampus. Pero en el tutorial solamente vamos a trabajar la parte de la escenografía, que ya la tengo un poco avanzada por acá. Como pueden ver, ya he ensamblado el fondo con las pequeñas chimeneas para tener una idea de cómo va. Y estos elementos, que es lo interesante del tutorial, es un tutorial introductorio solamente para ver cómo se puede utilizar Phaser. La idea es que se muevan infinitamente. En este caso, el fondo más que está atrás se moverá de izquierda a derecha, mientras que la parte o el fondo que está en medio, que son estos edificios más claritos, se mueven de derecha a izquierda y se moverán infinitamente, como puedes observarlo. La idea es que en el juego también se mantengan moviéndose y uno no capte cuando es que termina la animación. Todo esto lo hago utilizando el framework de desarrollo para videojuegos HTML5, o mejor dicho, videojuegos para web, llamado Phaser. Perdóname, esta es la página oficial. Si te interesa el desarrollo de videojuegos para web, puedes descargar este framework de desarrollo, actualmente en la versión 3, que es en la que se desarrolla este tutorial. Sin embargo, también existe otra versión igual interesante, que es la Phaser CE de Community Edition. Puedes ver más detalles de este framework muy popular directamente en su página web. Y adicionalmente, en este tutorial vamos a utilizar un IDE de desarrollo llamado Phaser Editor. Este también puedes bajarlo directamente en su página. Tiene una versión gratuita y una versión de pago. Sin embargo, la gratuita es perfectamente usable o utilizable para videojuegos cortos como el que tenemos que ensamblar en este momento. Puedes ver aquí, también tiene una comunidad y es un editor que está siendo ampliamente utilizado por los desarrolladores de Phaser. Ok, ¿cómo ensamblamos esta escena directamente en el Phaser Editor que tenemos por acá? Este programa es bastante intuitivo y bueno, en este caso yo ya tengo ensamblado o ya he acabado con el ejercicio, pero para demostrarles cómo funciona, les voy a explicar el siguiente concepto. Yo tengo dentro del sistema de archivos de mi videojuego cargados todos los recortes de mis imágenes para el videojuego. Como pueden ver, por acá, por ejemplo, está el enemigo. Por acá está el jugador principal, que pertenecen al archivo de diseño que les mostré hace unos momentos. Incluso tengo los gráficos de los láseres, del regalito. Y por acá, por ejemplo, está el fondo de pantalla, o mejor dicho, el fondo que voy a poner dentro del videojuego. Ok, y ahora, ¿por qué estos archivos que se encuentran
en esta sección Blocks. Solo son algunos de los archivos que tengo en la parte izquierda. Lo que sucede es que estos archivos que se encuentran dentro de la sección Blocks ya están importados para ser utilizados en el videojuego. Para realizar esto tenemos que ir a este archivo que se llama assets.packs.json. Me parece que este archivo se carga o se crea automáticamente cada vez que yo creo una nueva escena. Doy doble clic sobre él y como podemos ver, este archivo, al ser el pack de assets, lo que hará es cargar todos los archivos necesarios para que se carguen dentro de la escena. En este caso las imágenes que voy a utilizar, e incluso la escena misma tendré que cargarla dentro de este archivo para que se llame al inicio del videojuego y pueda cargarse sin problemas. ¿Y cómo coloco las nuevas imágenes en esta sección? Entonces es muy fácil. Por ejemplo, quiero cargar al personaje principal. Lo que hago es seleccionarlo dentro de mi sistema de archivos que está aquí, dentro de imágenes, expando y lo he puesto por acá. Se llama Player. Y lo único que voy a hacer es dar clic dentro, mejor dicho, en este botón Import Image. Me dice en dónde quiero importarlo porque podrían existir más de un pack de assets. Entonces quiero importarlo en el único que tengo. Ok, entonces ahí aparece dentro de mi carga, o mejor dicho, va a ser cargado para mi juego. Y adicionalmente podemos encontrarlo en la sección Blocks, imágenes. Entonces ahora ya simplemente lo arrastro y ya lo tengo en el videojuego. Guardo la escena con control S y puedo verificarlo dando clic en este icono de play o aplastando F12. Se recarga automáticamente y como ven tenemos un nuevo gráfico en el videojuego. Entonces, bueno, he importado esta imagen exclusivamente para demostrar cómo es que se traen los sprites o las imágenes o todos los archivos que necesito colocar en mi escena. Sin embargo, lo que esperamos conocer en este tutorial es saber cómo funciona esto del fondo infinito con estos edificios. Como podrán notar, los edificios salen del espacio vertical que compone mi escena. La escena tiene un ancho y un largo. A ver, este es un largo y este es el ancho. Es una escena vertical. Sin embargo, si por ejemplo yo coloco este pequeño dinosaurio en la parte de afuera, guardo la escena, la verifico, voy a ver que el dinosaurio no sale. Es porque justo la cámara, podría decirse, el tamaño de la escena está especificado para que empiece en este punto y termine en este 640 de ancho. Sin embargo, el dinosaurio invisiblemente ha sido cargado. Podemos notar esto si por ejemplo yo le cargo solamente hasta la mitad. Ejecuto y ahí estaría. Entonces el objeto sí fue cargado, pero su otra mitad obviamente no aparece dentro del escenario. Ya, entonces con esa propiedad nosotros vamos a trabajar el pequeño truco, entre comillas, de hacer que estos edificios sean como un fondo infinito, que aparezcan en este caso de los edificios que están en la capa más posterior, aparezcan y vuelvan a cargarse. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? El gráfico en su posición original se encuentra ahí. Si lo vemos, se ejecuta.
menos salvé, salvo y ejecuto. Entonces, bueno, ahora lo moví en su eje Y. Sin embargo, se puede ver como la capa se mueve de izquierda a derecha y parece que no acaba, ¿no? Que nunca termina. Esta ciudad continúa, es muy grande y continúa ahí toda la vida. En todo caso, para demostrar esto un poco mejor, voy a darle un poco más de velocidad a la capa posterior. Esto tal vez no lo están viendo en pantalla, sin embargo en el código le voy a poner que se mueva a 2 píxeles en cada update. Entonces, si doy play, exacto, entonces ahí se puede notar más claramente que el fondo nunca termina, está súper rápido y no se nota cuando termina y cuando comienza. Entonces es porque, permíteme, cierro esto que está consumiendo. Entonces la idea es precisamente lo que voy a hacer ahorita con el mouse. Se encuentra esta imagen en la posición 00. ¿Cómo sé esto? Gracias al origen en X y su origen en Y, que dice mi origen es a la mitad de X y a la mitad de Y. La mitad de X y la mitad de Y. Entonces el gráfico avanza de izquierda a derecha hasta llegar al final de la escena, que sería ese punto. Y lo que vamos a hacer en programación es que nuevamente se vuelva a cargar en esta posición, ¿ya? ¿Y por qué no se nota? Porque la imagen es una duplicación de sí misma. Está compuesta por dos imágenes iguales. Justo en el espacio 00 yo tengo la continuación. Creo que en la imagen de acá abajo se nota mejor. Permítanme. En este de aquí, si nos damos cuenta, hay dos edificios que son iguales. Este de aquí, de la derecha, y el edificio de la izquierda. Son una copia. Y la imagen justo empieza en este edificio mediano, que es este de acá, ¿sí? Y este edificio un poco más grande sería este de acá. Entonces se pueden dar cuenta que es dos copias de lo mismo, ¿ya? Entonces esta imagen igual podríamos hacerle, se ubica en la posición 00, termina justo al final, en este lado termina la imagen, que es justo donde empieza la otra, ¿no? Este pequeño edificio sería este último de acá. Entonces lo que va a ocurrir es en programación que yo le hago avanzar hasta el otro extremo, sería justo hasta ahí, y lo único que hace es, le digo, vuelve a aparecer en tu posición original. Entonces true, se vuelve a cargar y le digo sigue avanzando. Entonces hace este movimiento en programación todo el tiempo. Por lo tanto se crea la ilusión de que los edificios son infinitos. Ese es todo lo que vamos a hacer en programación, que es súper fácil. Vamos a ver en un segundo. Vuelvo a poner todo en su posición y estamos listos para entrar a la parte de programación. Ok, entonces aquí estamos en el editor donde se escribe el código. Al momento no voy a entrar mucho en detalles de cómo funciona. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que el archivo del nivel lo crea Phaser Editor automáticamente. Lo único que hay que hacer es abrirlo. Y tenemos ciertas partes donde nosotros podemos escribir el código. Por ejemplo, en la sección del constructor, nosotros podríamos escribir código en la parte que dice Write your code here. Justo entre estos brackets podríamos escribir nuestro código.
Y eso es para cada sección del código. En nuestro caso, igualmente Phaser Editor crea esta sección del create automáticamente. Ahorita estamos en una parte sencilla del código, entonces aquí no hay que mover casi nada, mejor dicho nada. Lo único que hay que tener en cuenta es que todo esto es creado automáticamente por Phaser. Aquí estamos viendo cómo se llama al fondo. Aquí estamos viendo cómo se llama a la primera capa de edificios, la segunda capa de edificios. Por acá llama a la imagen de la lunita, la luna que teníamos ahí en medio. Y la parte de las chimeneas, que le he puesto chimney BG. Por último, estas dos líneas se crean cuando en un segundo vamos a ver cuando en la escena cada archivo que fue cargado, por ejemplo esta luna, tiene lo que se conoce como scope. Ahí está, the lexical scope of this object variable in code. El scope es como, veámosle como el enfoque, el encapsulamiento, mejor dicho, hasta donde puede verse dentro del código un objeto, ¿ya? En este caso la luna solo va a poder verse para el método. Si es que le doy clic, va a poder verse para la clase o para todas las variables y todos los métodos en general. Esa es la diferencia de utilizar el scope en método, en clase o en public. Entonces lo que nos interesa mover, que son estas dos capas de edificios, deberían estar visibles solamente para la clase en este caso. Entonces la clase es la que lleva todo el código de nuestro nivel, ¿ya? Entonces le digo, debería estar visible para la clase. Igualmente tú deberías estar visible para la clase. Ajá. Mientras que los otros objetos como la luna solo están visibles para el método en sí mismo. El fondo está visible para el método. Esto debería pensarse, o sea, si es que tú necesitas mover algo en el escenario, seguramente va a ser visible para la clase, ¿ya? En caso de que necesite ser leído incluso por otro nivel, digamos, ahí debería ser leído por todo el público. El scope debería ser público. Regresamos al código. Y es por eso que se crean estas dos líneas. Cuando yo pongo el scope que sea leído para la clase correspondería a todo lo que está dentro de estos corchetes, ¿no? Class, level, el nombre del nivel, nombre, a ver, ¿qué sería esto? La class level, el nombre, que es de tipo escena, es todo esto. Y para que pueda ser leído por, esto es un método es solamente esto, el método create. Por acá tenemos el método update, y como yo necesitaba que el método update lea algo que fue creado en el método create, entonces es por eso que yo pongo scope a toda la clase, para que sea leído incluso por este sujeto. Y ¿qué es lo que hace? Simplemente asigna la variable que fue creada acá, this building y this building, perdón, building y building son constantes, building, les asigna dentro de estos dos nuevas variables, pero con la diferencia de que les pone el método, esta palabrita que se llama this, ¿ya? Con esta palabrita que se llama this, entonces les hace que puedan ser llamadas desde otro método, que lo que está dentro de este método create pueda ser llamado desde el método update, ¿ya? ¿Y por qué necesito que se llame dentro del método update?
Ya, el método update es, vean, como un motorcito que todo el tiempo se está llamando a sí mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí que me imprima algo con sol.log y que me imprima, en este caso, un texto. No es un texto, entonces dice estoy en update. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como está dentro del método update, esta impresión en la consola tiene que cargarse todo el tiempo. ¿Ya? Es todo lo que hace. Si yo guardo, voy a ver acá en el juego, entonces ejecuto el videojuego y como pueden ver en la pantalla de la consola, estoy viendo que se imprime, estoy en update, que es lo que pusimos en el código, se imprime muy velozmente. Esto ya depende del update. Es lo que hacen, o sea, entra en sí mismo por varias ocasiones hasta que se acabe el juego. Desde que se inicia el juego hasta que se acaba el juego. Entonces, justamente en este método es donde yo puedo colocar cosas como, por ejemplo, esto, ¿no? Mueve el fondo un píxel a la derecha todo el tiempo, o mueve el fondo un píxel a la izquierda todo el tiempo. Entonces, es precisamente para eso lo que sirve el update. Hay otros métodos que puedes utilizar menos recursivos, pero para un inicio, entender cómo funciona el update es perfecto este ejercicio. Ok, entonces vuelvo al código y borro esto que está por acá. Ya no me interesa, ya se entiende para qué funciona el update. Le borro. Y entonces ahora sí, ¿cómo se escribe lo que estábamos explicando? Como ya podíamos leer, gracias al scope de estas variables, les vuelvo a llamar acá a los edificios, que es lo que me interesa. Entonces, para ejemplificar, voy a borrar todo este código. Y para que se entienda, simplemente voy a hacer que una de las filas, la que corresponda a buildings 2, se mueva en X un píxel a la vez. Entonces el update, como era un motorcito, empieza a cargar una y otra vez y dice, ok, este edificio se va a mover en X un píxel a la vez. Vamos a ver, guardo. Recargo, porque esta es la versión anterior, ¿no? Recargo. Y correcto, entonces solo se mueve una de las capas. Pero como no le estoy haciendo el truco todavía para que vuelva a ponerse en la posición original, esta capa de los edificios terminará, como en este caso, y no se vuelve a repetir. Simplemente saldrá de la escena y como le dije que avance en X infinitamente, eso es lo que hará. Sin embargo, no se podrá ver porque no está en la escena. O sea, esta capa seguirá moviéndose infinitamente, saldrá entre comillas de la pantalla y el procesador continuará calculando su avance hasta que se acabe el videojuego, hasta que yo cierre el videojuego, ¿ya? Y regreso al estado original para volver a analizar cada línea. Entonces esto es chao. Okay. Y bueno, lo mismo hago con los edificios de la otra capa, es lo mismo, sino que si yo por ejemplo hago lo que hice anteriormente, simplemente aquí le digo X más, significa avanza un píxel a la vez. Pero también puedo hacerle como en este caso, avanza, este es para que vaya a la izquierda, tendría que hacerle que no avance en X, sino que retroceda en X. Entonces le digo que disminuya 0.2 píxeles a la vez. Entonces eso es lo que hace menos igual 0.2. Ok, regreso esto también por acá. Y por último, ¿cómo le hago que los edificios regresen a su posición original? Escribo esta línea de código que es muy fácil de entender. La voy a repetir acá con buildings 2 para hacer la repetición. Entonces yo lo que quiero hacer es if, si es que this, con el scope de esta clase this buildings 2, su propiedad en X, su X
A ver, déjame ver, este está yendo para la izquierda, entonces este tiene que ir para la derecha. Si es que su propiedad en X es mayor que, permítame recordar, aquí se escribe de la siguiente forma: si es que su X es mayor que this.config.game y .width. Entonces ahí me trae la información del tamaño del juego. Dentro de esta variable se almacena el tamaño del juego. Y ahí depende de la versión de Phaser que utilices, se almacena de diferentes formas, pero en esta se llama thisconfig.game y .width. Entonces ahí se guarda el ancho del juego. Entonces si es que el X es mayor que el ancho del juego, entonces simplemente traigo a thisBuilding2 a mi X que sea nuevamente igual a 0. ¿Ya? Entonces con eso ya programé. Guardo nuevamente, veamos si todo está correcto en el juego. Ejecuto y hay un error, parece. Ok, entonces escribí mal la línea esta de thisGameConfig. No hay problema, solo voy a poner un montón de control Z's. Y el error se encuentra en que escribí al revés esta línea, thisGameConfig, yo puse thisConfigGame. Estimados, eso pasa todo el tiempo en programación. Es de lo más común equivocarse, y más aún en esas pequeñas cosas. Entonces vuelvo a escribir: if this bgbuilding2 x es mayor o igual a this game, ¿ven? This game.config.width, ahí sí está clarito. Entonces, entre corchetes, este edificio bgbuilding2, su X tiene que ser igual a 0. Ahora sí, guardo y probamos. Recargo y correcto, no tengo errores. Y simplemente se puede ver como el edificio, los edificios de atrás avanzan infinitamente y no hay ninguna percepción de dónde acaba y dónde termina la animación. Bueno, entonces espero que con este tutorial se haya comprendido un poco el uso de Phaser, cómo es de fácil utilizarlo con un editor como Phaser Editor, y así tener más interés acerca de los juegos de HTML5, que es muy fácil hacerlos relativamente hablando, son divertidos, son sencillos y pueden estar desplegados en cualquier ambiente tipo web, incluso para redes sociales, que algunos de los videojuegos que hacemos en Webeana los estamos haciendo para Facebook, por ejemplo. Bueno, estimados, ha sido un gusto trabajar con ustedes para mostrarles cómo funciona Phaser, el mundo del HTML5, y aquí en Webeana estamos todo el tiempo capacitando. Si tú necesitas aprender más, pídeme por favor en los comentarios, dale un like para yo continuar, o sea, para conocer que esto estuvo bien, para hacer otras versiones incluso más cortas, más rápidas o con más detalle. Puedes pedirme en los comentarios qué es lo que necesitas conocer, y así yo creo tutoriales específicos de lo que la gente está necesitando. Ha sido un gusto, y Pato se despide. Gracias, Webeana para ti.